Bueno, entonces bienvenidos todos y todas a este espacio Territorio en Diálogo, en el que confluyen académicos, expertos, sabedores y quienes habitan o interactúan en los territorios. Será un espacio de unas jornadas de conversaciones temáticas como una estrategia metodológica al proyecto de investigación Territorios en condición de víctimas, aportes para la reparación y la no repetición para el caso de 2 hábitats asociados a ríos en los departamentos de Antioquia y Chocó, que se desarrolla como tarea de 2 líneas de investigación de la Escuela del Hábitat SEAB y se enmarca en la celebración de los 40 años de la escuela. En este encuentro, que hemos llamado Miradas y Metodologías para la Construcción de Memoria del Conflicto en Colombia, abordaremos una serie de preguntas con 2 invitadas muy especiales. Laura Sánchez Guerrera, historiadora profesional del equipo de pedagogía del Museo Casa de la Memoria, y Natalia Tejada García, politóloga de la UNAL, coordinadora del equipo de investigación ICRAM del Museo Casa de la Memoria. Para comenzar como esta conversación, yo quiero compartirles por acá, esperemos que me funcione. Quiero compartirles este video, una obra llamada Memoria dividido y nunca completo, del artista Néstor Andrés Peña. Es un mapa en blanco y negro en el que el territorio nunca es uniforme, es un mapa de Colombia incompleto y en movimiento, aparece y desaparece como siempre fragmentado. Unas líneas o vectores entrelazados se mueven lentamente y con su movimiento el mapa cambia. Se pueden entrever unas zonas que, como si fuesen unas piezas de rompecabezas, se acomodan y se desacomodan. La imagen siempre es diferente y siempre da la sensación de estar incompleta. Esto conmoviona nuestro tema de hoy. Y es que partiendo pues desde los enfoques mismos del proyecto que nos convoca, las preguntas por el hábitat son también preguntas por la memoria. El hábitat humano se entiende desde una visión integral y compleja como dinámica enmarcada por y para la trama de la vida, es decir, como un hecho ambiental donde los territorios están constituidos por el agua, el aire, los suelos, al igual que los grupos humanos. La experiencia del habitar se entiende como un conjunto de prácticas y fenómenos desde lo social, cultural y tecnológico para el desenvolvimiento del ser. La experiencia es vivida subjetivamente y culturalmente compartida y compartible. Es la agencia humana la que activa el pasado, corporizado en los contenidos culturales. La memoria, entonces, se produce en tanto hay sujetos que comparten una cultura, en tanto hay agentes sociales que intentan materializar estos sentidos del pasado en diversos productos. Hay contradicciones, tensiones, silencios, conflictos, huecos, disyunciones, así como lugares de encuentro y aún integración. La realidad social es compleja, contradictoria, llena de tensiones y conflictos. La memoria no es una excepción. Y partiendo de esa idea de la experiencia, quiero que iniciemos este encuentro bajo la pregunta para nuestras invitadas sobre qué experiencia relevante en torno a la construcción de memoria pueden compartirnos para iniciar esta conversación. Gracias, Angélica. Buenos días para todos y todas. Esta pregunta la quisiéramos responder desde la experiencia como tal del Museo Casa de la Memoria, ubicado acá en la ciudad de Medellín. Así que queremos hacer inicialmente una presentación y hablarles un poco del trabajo del museo. Bueno, el museo nace, o la idea de museo nace en el 2003 desde el proyecto de atención a víctimas de la alcaldía de Medellín. Este proyecto en la administración siguiente se vuelve un programa, lo que implicó que entonces hizo parte del plan de desarrollo de esa alcaldía. Este proyecto y este programa luego tenía un eje de memoria histórica. Ese eje de memoria, ahí es donde se gesta en compañía
de las diferentes organizaciones de víctimas y sociales, se gesta esa idea de tener un espacio para las víctimas del conflicto armado. Sobre todo esta idea surge porque en esos años también comienzan a haber una serie de eventos muy importantes en la ciudad y en el país. En la ciudad se desmoviliza el bloque Cacique Nutibara, se desmoviliza Héroes de Granada, se desmoviliza el bloque Metro. Además, en el país aparece la ley 975, la ley llamada de Justicia y Paz. Entonces hay una serie de escenarios donde los victimarios, donde los actores están hablando de lo que sucedió y las víctimas comienzan también a pedir estos espacios, ¿cierto? ¿Dónde hablamos nosotros? ¿Cuál es nuestra plataforma? ¿Cómo vamos a hablar nosotros también de lo que nos ocurrió? Así este proyecto comienza pues a marchar y en el 2011 finalmente pues se inaugura como tal el edificio. Inicialmente solo estaba el edificio y allí fue ocupado por lo que hoy es el CRAM. El CRAM es el Centro de Recursos de Activación para la Memoria. Está nombrado en honor a María Teresa Uribe de Hincapié. Y allí lo que primero se recibió fueron materiales del IPC, de la Corporación Región y del Banco de Testimonios que ya tenía pues el eje de memoria histórica del programa de atención a víctimas. Esto fue lo que recibió el CRAM inicialmente. Hoy en día este centro es especializado en conflicto armado y en derechos humanos. De 2010 al 2011 hubo una serie de consultas ciudadanas en la ciudad con distintos grupos, tanto territoriales como con enfoques diferenciales. En esas consultas fue donde nace el marco conceptual del museo. El marco conceptual es ahí donde entonces ya se perfilan enfoques, se perfilan principios, se perfila como ese plan de trabajo de lo que sería el Museo Casa de la Memoria. En el 2014 se inaugura la sala central, que es la sala de larga duración, que permanece aún en el museo con diferentes actualizaciones, pero ese es el donde puede observarse a mayor escala el trabajo pues, y las intenciones y la misión del museo. La sala se llama Medellín, Memorias de Violencia y Resistencia. En el 2015 nos volvemos ente descentralizado, importante porque eso le da autonomía frente a cómo manejar el presupuesto que recibimos 100% de la Alcaldía de Medellín. Y no dejar de mencionar, obviamente, además de todo esto pues cronológico e histórico, que el museo es una reivindicación simbólica de las víctimas del conflicto armado, y esto con el fin de contribuir a que desde el ejercicio de memoria hayan escenarios abiertos para hablar de lo sucedido. ¿Por qué? Porque eso consideramos que permite la transformación de las lógicas de la guerra, ¿cierto? Que hayan diferentes voces alrededor de lo que sucedió. Además, si nos ceñimos a la ley 1448, que es la ley de víctimas y restitución de tierras, es un mecanismo de reparación por medida de satisfacción, porque el museo hace acciones de memoria para dignificar a las víctimas y para la no repetición. Ahí dejo y le doy paso a mi compañera Natalia. Sí, pues justamente como con el contexto que acaba de mencionar Laura, es que también el museo empieza dentro de su constitución a tener un sentido o como unos objetivos distintos a los que siempre han tenido como los museos, que son meramente expositivos, ¿cierto? Entonces como que el museo usualmente lo vemos como un espacio en donde se albergan esos objetos que nos permiten hablar de una historia pasada. Sin embargo, precisamente teniendo en cuenta que este museo en particular tiene una misión de reparación simbólica ante el conflicto armado y que es precisamente también un espacio que le permite la voz y un lugar significativo a las víctimas, entonces es que también se empieza a configurar su sentido como casa, ¿no es cierto? Incluso es muy usual como que nos referencien como el Museo de la Memoria, pero nuestro interés siempre es como poner primero la palabra casa, ¿cierto? Y eso tiene mucho que ver con que, por ejemplo, a nivel internacional, en procesos de paz, de desmovilización y de construcción de memoria, siempre se diera como un lugar relevante a los excombatientes,
a las personas que hacían parte de los grupos armados que estaban entrando en acuerdos con los gobiernos correspondientes, y entre ellos se construía mucho esa, digamos, tanto los acuerdos como las historias del conflicto que se relataban posteriormente. Justamente el proceso de paz que ha tenido Colombia ahora con las FARC ha buscado tener pues como o darle una voz relevante a las víctimas, y el Museo Casa de la Memoria ya venía haciéndolo desde mucho antes, desde su constitución, ¿no es cierto? Entonces, como que el museo ahora pues como con todo este sentido de ser casa, qué asuntos o qué prácticas diferenciales tiene respecto a otros museos. Es un espacio que no solamente tiene salas, por ejemplo, de exposición, es un espacio que también tiene escenarios de discusión, escenarios de debate, también de creación con las víctimas, pero también con toda la ciudadanía. Entonces, como que el poder generar esos escenarios que resalten las voces de las víctimas, también que recojan los relatos plurales, como que brinda esa pretensión o busca lograr esa pretensión de ser casa, una casa que alberga, que acoge, y que también pues como que nos permite hablar de la memoria desde la diversidad de las voces que componen la historia del conflicto en Colombia. Y justamente para eso, entonces es que también se han conformado distintos grupos de trabajo dentro del museo. Entre ellos están, por ejemplo, de manera muy importante, la visibilización y transferencia de las memorias. Este es el equipo de pedagogía, ¿no es cierto? También está el equipo de museografía y curaduría, el equipo de lazo social y de construcción y circulación de contenido, además del de comunicación. Entonces, cada uno de estos equipos precisamente busca resaltar o como darle lugar a esas voces de las víctimas dentro de toda esta construcción de memoria, cada uno desde su función específica. Particularmente está, por ejemplo, el equipo de lazo social, que tiene ese contacto constante con las organizaciones de víctimas, con los actores claves para precisamente esa construcción de memoria. También estamos el equipo de construcción y circulación de contenidos, que aplicamos metodologías participativas de construcción de memoria precisamente para brindar esos contenidos de las exposiciones, que luego pasan al equipo de museografía y curaduría, y que ellos también desde su trabajo investigativo curatorial tratan de llevar todos esos contenidos construidos con las organizaciones, con las víctimas, a las exposiciones, unas exposiciones que puedan generar toda una, no solamente un conocimiento, sino una sensibilidad frente a eso que se quiere exponer. Y el equipo de pedagogía es también un equipo que está de manera transversal en todos los procesos, pero que precisamente trata de llevar esos contenidos construidos, esas exposiciones, a estrategias pedagógicas que permitan justamente que los públicos del museo puedan acoger, recibir todos esos contenidos, todas esas lecturas y esas voces para precisamente reconocer la historia del conflicto y pues procurar la no repetición, ¿cierto? Sin embargo, dentro de este conversatorio nos vamos a enfocar en dos procesos específicos, que son la investigación y la pedagogía, ¿no es cierto? Como que esos dos componentes del trabajo del Museo Casa de la Memoria son los que también permiten en buena medida como crear esas acciones participativas tanto de la investigación como de la divulgación y la pedagogía de nuestro trabajo, ¿no es cierto? Eh, Listo, eso fue como lo que habíamos definido para esta primera pregunta. Muchas gracias. Pues sí, precisamente la idea de tenerlas a ustedes dos como invitados en esta sesión inaugural de Territorios en Diálogo era poner el tema de la memoria en torno a esas dos líneas en las que ustedes están de investigación y pedagogía en el museo. Pues más allá también
de entenderlas a ustedes en sus profesiones como historiadora y politóloga, la idea es centrarnos en esos temas que nos convocan. Mucho se ha discutido en Colombia sobre la dificultad que enfrentan los procesos de construcción de las memorias cuando el conflicto aún no ha terminado. La memoria colectiva es tal vez ese pasado activo que forma las identidades. Es polifónica, está hecha de muchas voces y sonidos, es plural y puede ser divergente en algunos aspectos. Es la visión, la imagen, el recuerdo de una colectividad nacional de lo que ella tiene, de lo que esa colectividad nacional tiene de sí misma, de su pasado y de lo que desea en un futuro. Una pregunta que nos surge y que es fundamental es tal vez pensar de qué manera la magnitud del problema del conflicto armado sigue presente en Colombia y cuáles son las posibilidades que tenemos para la construcción de paz en el país y cómo se puede hacer un balance luego de la firma del acuerdo de paz. Ahora les pregunto a ustedes dos, ¿qué oportunidades y dificultades encuentran frente a las formas de narrar el conflicto y la memoria? Bueno, voy a comenzar entonces por las oportunidades. Digamos que en la construcción de memoria y en relatar esas historias, obviamente nos encontramos con recuerdos tristes, traumáticos, pero consideramos que también ahí surge una oportunidad y es resaltar, acoger, apoyar procesos de resistencia, resiliencia y reconciliación que ya se vienen trabajando en las comunidades. Es decir, aunque haya un museo de memoria, aunque haya una ley que cobija a las víctimas, ya desde las comunidades hay procesos desde su cotidianidad, desde su organización, de construcción de paz. ¿Cierto? Entonces, también al hablar del conflicto tenemos que hablar de eso, resaltar esa construcción de paz, en especial en comunidades que han sido más afectadas por la violencia. En ese sentido, lo que el museo busca es la oportunidad de escuchar, ¿cierto? Abre sus paredes, lee el contexto, hace trabajo colaborativo y busca el diálogo de saberes, ¿cierto? No es el museo el que simplemente va a la comunidad, sino que es todo un trabajo mancomunado, ¿cierto? Que participativo. Otra oportunidad, y ligo pues con lo que les presentaba ahorita Natalia, es que el museo ha logrado vincular diferentes expresiones, diferentes formas de hablar de memoria, ¿cierto? No es simplemente una sala expositiva o unos proyectos expositivos, sino que ha vinculado expresiones artísticas, expresiones culturales, escenarios de diálogo, ¿sí? O sea, es buscar una expresión amplia sobre la realidad y sobre las memorias del conflicto. Eso sobre todo ha sido importante porque digamos que nuestro acervo son testimonios. También como lo mencionaba Natalia, nuestras exposiciones, las exposiciones del museo no se basan en objetos o necesariamente en objetos, sino que son experiencias y es ahí donde tiene fuerza lo testimonial. Entonces no es dar una interpretación ya lista, ¿cierto?, de lo que sucedió, sino que son experiencias que confrontan al visitante, que confrontan al público, el público también las puede confrontar, ¿cierto? Son espacios donde no todo está completo, porque no consideramos que haya una sola versión de la historia, no consideramos que haya una sola memoria del conflicto. Entonces, también, por ejemplo, resaltamos el tejido, resaltamos la cocina, resaltamos el baile, como formas en que muchas veces no bastan las palabras para hablar de una situación tan compleja como es el conflicto, entonces hay otras potencias para hablar de memoria. Ligando con eso, otra oportunidad es que precisamente el museo no es solo un lugar de conocimiento pues como fáctico de qué pasó en el conflicto. Obviamente uno va a las salas o conoce las exposiciones y encuentra información de contexto, información histórica sobre estos hechos, pero esa no es la experiencia que el museo busca para el visitante o para su público. Además de eso, lo que busca el museo es mover sentidos,
¿cierto? Sensibilizar, generar empatía, en especial porque hay personas que el conflicto no los ha tocado directamente. Entonces, o sea, por ejemplo, ubicarse también dónde estaba yo cuando estos hechos estaban ocurriendo, ¿cierto? Porque muchas veces lo que sucede en el conflicto, le pasó a él, le pasó a ellos, le pasó a ella, pero ¿por qué no decir nos pasó a todos? Por lo menos como sociedad, toda la sociedad colombiana, de una forma u otra, ha sido víctima del conflicto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo comenzamos a decir esto nos pasó? Fue a nosotros. Listo. Nati. Listo. Sí, pues como que justamente cuando Laura y yo estábamos pues como revisando las preguntas orientadoras y también tratando pues como de enfocar la discusión, decidimos abrir la discusión a partir de justamente las oportunidades y las dificultades en el trabajo del museo, porque es desde allí que uno también empieza a reconocer como toda la trayectoria y todo pues como el día a día de lo que es construir memoria con las víctimas y con el resto de la ciudadanía y los actores sociales que están incluidos. Y bueno, después como de identificar esas oportunidades a la hora de pensar en las dificultades que tenemos como en este trabajo, específicamente desde lo pedagógico y lo investigativo, reconocíamos como dos aspectos principales, también atendiendo a la pregunta como del contexto actual. Y una de ellas es justamente como lo que mencionaba Angélica, de cómo poder recoger metodológicamente y pedagógicamente esas diversas memorias, esas memorias que están tan fragmentadas, así como los territorios, ¿cierto? Que está ese símil entre las historias y las formas que habitamos el territorio, y que justamente como que entre la diversidad, por un lado, hay unas dificultades y como unos retos en los que la investigación particularmente caemos fácilmente a la hora de contactar o de estar en contacto con las personas víctimas. Y por el otro lado, también pues como que planteábamos la discusión sobre cómo el Museo Casa de la Memoria habla de la memoria como ese ideal de hablar de la memoria del pasado cuando todavía estamos en medio de un conflicto, así jurídicamente estemos catalogados como un país que ya está en el postconflicto, ¿no es cierto? Entonces, primero voy a empezar como con este tema más metodológico que nos habla precisamente de esas dificultades un poco más generales a la hora de hablar de la memoria de las víctimas como investigadores. Y luego pues lo conectaré con la discusión sobre el posconflicto y cómo construir memoria en medio de eso. Entonces, por un lado, vuelvo e insisto, hay un reto muy grande en la construcción de memoria y que eso pues ya también lo sabemos, y es que la intención no es crear un solo relato de la memoria, ¿cierto? Por el contrario, hablamos entonces de generar un panorama que permita un diálogo de esas pluralidades, ¿cierto? Metodológicamente, pues como que dentro de lo inicial, yo quisiera recoger como una alerta o como un llamado que nos hacía María Teresa Uribe en uno de sus textos sobre las imposiciones metodológicas, las imposiciones epistémicas. Y es que justamente cuando estamos en contacto con las víctimas y hablamos como de sus memorias, queremos indagar por ellas, en este caso el de ustedes más desde el territorio, pues es usual querer ya como llegar con una pregunta ya preestablecida, casi que como con una conclusión sobre lo que es la víctima antes incluso de contactarlos o de hablar con ellos. Entonces, ¿qué tipo de imposiciones epistemológicas podemos recurrir fácilmente y que el Museo Casa de la Memoria, dentro de toda su trayectoria, no está exento de ello? Y es que justamente entonces, por un lado, cuando, por ejemplo, hace poco hemos estado haciendo un trabajo de
digitalizar una serie de testimonios en audio que se hicieron hace muchos años, cuando estaba iniciando el programa de víctimas, y encontrábamos una dificultad muy evidente frente a las preguntas que se le hacían a las víctimas. Las preguntas usualmente iban directamente a preguntar por el hecho concreto de la victimización. Cuando hablamos de memoria y de resaltar como toda la trayectoria de víctimas, de historia, la trayectoria de vida de estas víctimas, caemos en ese error de solo reducirlas a ese esquema o a esa palabra de la víctima, ¿no es cierto? Y la pregunta entonces solo se concentra en preguntarle por los hechos victimizantes. Eso por un lado puede ser una revictimización. Por otro lado es pensar que es que su vida solamente se reduce a ese hecho concreto y que por el contrario no hay nada más de sus aspectos de la vida que incluso tienen que ver con sus acciones de resistencia, sus acciones de cómo continúa la vida, de cómo le sigue dando sentido o incluso cómo genera otras acciones de colectivas de exigencia pública, de participación política, incluso de reparación psicosocial con otras víctimas, ¿no es cierto? Entonces, como que nosotros como investigadores hemos tenido que aprender a preguntarnos por otros aspectos de la vida de esas personas, de esos colectivos, más allá de la victimización, para precisamente entender cuáles son las consecuencias del conflicto armado sobre ellos. Ahí es que entonces es muy importante lo que habla Laura y lo que ha tratado de hacer el Museo Casa de la Memoria, retomando muchas experiencias de otros investigadores, y es acercarnos a la experiencia de vida de estas personas y de estos territorios a partir de la música, de la cocina, de las expresiones culturales, de las expresiones políticas, porque justamente son ellas las que nos empiezan a dar todo un contexto y un sentido de esa experiencia vital y que tiene que ver con el conflicto armado. Entonces, es como entender que la pregunta por el conflicto y las victimizaciones no tiene que partir de nuestra intención, o sea, como de una pregunta específica y directa como investigadores hacia las personas en este sentido. Y que luego, entonces, cuando nosotros como investigadores también entendemos que estamos en un contexto de conflicto armado, que si bien jurídicamente, como lo decía, no está comprendido así después de los acuerdos de paz, nosotros como Colombia estamos en un momento de posconflicto, pero en los territorios seguimos viendo que las violencias continúan, ¿no es cierto? Que los grupos que anteriormente eran guerrilleros, paramilitares, ahora tienen otras denominaciones, que la forma de nombrarlos tiene una intención política también, de desestimar esas implicaciones de su actuar en los territorios. También nos pone un reto muy grande a nosotros como Museo Casa de la Memoria y consideramos que es una de las grandes dificultades, y es cómo poder construir memoria en medio de ese conflicto. Por un lado, volviendo al tema de las víctimas, si nosotros tenemos una intención de generar estrategias participativas de construcción de memoria, eso implica que en primer lugar le demos una relevancia en nuestras investigaciones precisamente a las víctimas. ¿Y cómo hacerlo? Cuando justamente los riesgos del conflicto armado permanecen en los territorios. Hay dificultades concretas como el hecho de encontrar un lugar propicio para encontrarnos con esas personas, para hacer un taller, para hacer una entrevista, para aplicar alguna metodología de investigación y no generar un riesgo mayor sobre esa persona o ese colectivo que quiere interactuar con nosotros. Ahora, otra también de las dificultades, y que nosotros como Museo Casa de la Memoria lo reconocemos, y es que si bien nosotros estamos tratando de generar unas construcciones de memorias participativas, insistimos, también de contribuir a la verdad para la no repetición, nosotros seguimos siendo una institución estatal. ¿Y cómo jugar con
nuestro lugar como parte del Estado en esa construcción de memoria, cuando sabemos perfectamente que otras instituciones estatales a nivel nacional y local asumen también esa posición negacionista de ese conflicto que permanece, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos entonces generar esas interacciones tanto con las otras instituciones como con las víctimas? Porque también nos encontramos con ese reto de muchas organizaciones y muchas personas que también están interesadas en la construcción de la memoria, pero que nos dicen que ustedes, Museo Casa de la Memoria, siguen siendo Estado. Siguen siendo parte de ese Estado que también ha generado victimizaciones y que en este contexto de posconflicto niegan esa continuidad de las violencias sistemáticas y con un carácter político. Entonces, esas son como también una de las limitaciones, las posibles revictimizaciones a partir pues que podemos generar con los encuentros con las víctimas, sabiendo que los riesgos, los actores armados siguen en territorio y nuestro rol como parte de las instituciones del Estado, por más que nuestra intención sea otra. Y eso se ha visto también por las distintas administraciones que ha tenido el museo. Han pasado unas que reconocen el conflicto armado, otras que lo nombran de una manera más, pues con una posición no tan clara, que evitan incluso discusiones. Entonces ese ir y venir entre las posiciones de las distintas directivas del museo que ha tenido en toda su trayectoria también implican unos retos. Y por el otro lado también tiene que ver como con ciertas, ¿cómo decirlo? Como con una necesidad nuestra del Museo Casa de la Memoria de hablar de la memoria no solamente desde el pasado, ¿cierto? Como que generalmente de países tipo Perú o el Museo del Holocausto ya tienen claro como una historia del pasado que contar, mientras que nosotros hemos tenido que seguir actualizando nuestros contenidos según los contextos actuales. Una muestra de ello ha sido justamente como un contraste muy claro que estamos viendo en este momento con una exposición pasada que se llama Paz, Creer para Ver, y que justamente fue una exposición que habló de los acuerdos de paz, que pretendió ser como un escenario para darle debate y entrada a los acuerdos de paz que se estaban generando con las FARC en su momento, también desde una mirada muy esperanzadora de ese escenario de transición del país, pero que ahora, 2021, luego de la firma de los acuerdos de paz, nosotros tenemos que pensarnos justamente como, hey, nosotros estamos en un contexto álgido de reactivación de muchas violencias, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar hablando sobre ese pasado de hace años o vamos a hablar de memorias vivas, como hemos mencionado en distintos momentos? El museo entonces aplica más ese enfoque de las memorias vivas y en este momento nos vimos acogidos a hablar precisamente o a generar una investigación y una exposición sobre las violencias sistemáticas contra líderes sociales, que justamente incluso generan preguntas, generan debates frente a eso que supuestamente ya se había acordado, frente a ese supuesto proceso de transición y que nosotros como museo entonces generamos o como que nos posicionamos para cuestionar esos como esos procesos institucionales que nos hablaban de esa transición, pero que en la vida cotidiana de los territorios estamos viendo que está pasando todo lo contrario, ¿no es cierto? Entonces es como nosotros como museo también somos capaces de poner en cuestión todas esas acciones institucionales que revierten justamente los discursos de la paz, de la reconciliación, de la resiliencia, porque finalmente estamos envueltos en un contexto al cual tenemos que reaccionar. No es fácil, pero como actualmente está constituido el museo, pues se ha dado la posibilidad precisamente de tomar esa posición y de abrir y seguir abriendo las exposiciones para que en este específico tema de líderes sociales podamos precisamente dialogar con muchos de ellos para
para generar una pedagogía sobre este contexto tan complejo que seguimos presentando el día de hoy? Bueno, recuerden que para todos los que estamos acá conectados, el chat está abierto, podemos ir comentando, preguntando sobre lo que vamos conversando. La idea es que después de conversar un rato pues entre nosotras tres, con ustedes, luego se abran los micrófonos y todos podamos conversar y debatir y de alguna manera de este encuentro construyamos algo en torno a la memoria. Retomando un poquito lo que estaba diciendo Natalia ahorita, la comunidad es el escenario donde tienen lugar y se sustentan los juegos del lenguaje que hacen parte de las formas de vida. Es allí donde se construyen las expresiones y acciones y cómo los sujetos se enfrentan la diversidad y en este caso construyen la memoria. La pregunta sería, ¿qué metodologías o estrategias pedagógicas e investigativas han aplicado ustedes en su institución como Museo Casa de la Memoria para contribuir a la memoria y a la reparación integral? Esto con una visión en torno a la memoria territorial y a la mirada subregional de la construcción de memoria. Bueno, quiero resaltar aquí como metodología o estrategia pedagógica el trabajo del equipo de mediación del Museo Casa de la Memoria. Este equipo hace parte del equipo de pedagogía. Los mediadores han desarrollado una experiencia desde los inicios del museo que ha implicado tanto una experiencia exterior hacia los públicos e interior hacia el mismo equipo del museo. Escuchaba en un conversatorio que tuvieron ellos recientemente el año pasado sobre un libro que tiene el museo en base a esas experiencias de mediación que se llama Reflexiones. Escuchaba a un mediador y él decía que en los inicios fue complicado el solo hecho de juntar la palabra memoria con conflicto armado, o sea, no eran conceptos ligados. Entonces, cómo toda esa construcción y esa reflexión que debió hacer el equipo de mediación es lo que hoy en día lo posiciona como un equipo, sino el más, uno del fundamental en el museo, dado que ellos son los que están, ellos y ellas, son los que están en contacto directo con el público, son el puente entre el público y las experiencias y los contenidos, ¿sí? Entonces, resaltar el trabajo de este equipo. Este equipo se compone de dos perfiles. Tenemos por un lado líderes sociales o víctimas y por otro estudiantes. Y dentro de los estudiantes tenemos también el perfil de los mediadores y mediadoras bilingües, debido a que nuestro museo, bueno, ahora que con pandemia eso ha cambiado un poco, pero la gran parte de nuestro público es extranjero. Entonces tenemos también la posibilidad de entablar diálogos con estas personas. Quería además hablar de esos recorridos acompañados por este equipo, porque como les mencioné anteriormente, la idea no es simplemente mostrar una sala, ¿cierto? Describir una sala, describir un contenido. La idea es que sea toda una experiencia en que el grupo o las personas realmente entren en contacto con lo testimonial, con lo vivencial, con lo sensorial que hay en la sala. Entonces, inicialmente la mediación comienza con un relacionamiento previo, es decir, ninguna mediación es igual. Todo grupo o toda persona, digamos, hay un acercamiento desde sus saberes previos, desde los conocimientos que trae sobre el conflicto, también hay que tener en cuenta edad, lugar de procedencia. Hay todo un reconocimiento y una caracterización de ese público al que se va a abordar. A partir de eso hay una preparación y un planteamiento de metodologías. El equipo ya tiene unas metodologías planteadas que se sabe que funcionan para ciertos públicos y para otros no.
pero siempre, como les digo, ninguna mediación es igual y eso requiere planteamiento de diferentes metodologías. Además, se comienza usualmente, y sobre todo cuando teníamos visitas guiadas, en este momento el museo está ofertando el acompañamiento por recorridos virtuales. El museo está abierto, pero por cuestiones de bioseguridad en este momento no hay visitas presenciales como tal, pues acompañadas por mediación. Entonces, pues algo que era muy valioso sobre esas visitas guiadas presenciales era que había un momento de evocación, y ese momento de evocación era impulsado, por ejemplo, por tocar semillas, por oler, tener unas esencias para evocar, o sea, para activar la memoria del visitante, ¿sí? Si vamos a ir a encontrarnos con un montón de testimonios, vivencias de otras personas, pero también activen sus sentimientos, activen sus memorias. Entonces había como ese momento de evocación, obviamente de contextualización, de hablar del museo, de hacer su presentación, y también el momento de exploración, como unas preguntas claves, unas breves reflexiones claves para recorrer ciertos lugares de la sala, ciertos lugares o ciertas experiencias. Ahora con la virtualidad, esto obviamente requiere mucha más guianza por parte del mediador, pero seguimos con eso, ¿cierto? Como unas preguntas claves, reflexiones claves para ir observando lo que hay en las salas. Importante también esos espacios ya de reflexión en conjunto, de descarga también con el grupo, porque son memorias, son vivencias de eventos traumáticos, de situaciones de violencia. Entonces también ese momento en que ya en grupo se hacen reflexiones, conversaciones y descargas, porque la idea no es simplemente generar tristeza, sino que esa tristeza y esa indignación tiene que convertirse en otra cosa, ¿cierto? Tiene que movilizar, tiene que generar también de alguna manera, y esa es también una de la idea de la mediación, es hablar de esperanza. En medio de tanta desesperanza, ¿cómo hablar de esperanza? ¿Cómo no dejar que las personas salgan, pues, digamos, simplemente tristes, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que ese trabajo no se queda ahí, no solamente esa experiencia propia del mediador o mediadora y del público que atiende o que acompaña. Hay unas matrices con las que nosotros también recogemos esas experiencias y se discuten en el grupo, se hace retroalimentación de lo sucedido. Como les digo, también es un trabajo al interior, digamos, que pasa por el cuerpo del mediador o la mediadora, entonces eso también hay que hablarlo. Entonces eso se reflexiona, tenemos ellos tienen todos los lunes unos encuentros ahí, entonces se trabaja eso, ¿cierto? Encuentros para la mediación, donde hay un espacio de formación, de conversación sobre la experiencia que ellos viven día a día. Bueno, ya teniendo en cuenta pues como lo que acaba de mencionar Laura sobre esas estrategias pedagógicas, pues yo les voy a contar más sobre las estrategias investigativas. Sin embargo, también quiero mencionar que justamente en la experiencia del museo, lo que uno empieza a encontrar es que una y otra empiezan a conjugarse mucho, ¿no es cierto? Como que precisamente al tratar de encontrar otras formas de investigación, la pedagogía y la práctica se empiezan pues como a mezclar, también como acogiéndonos a planteamientos metodológicos como la investigación acción participativa, también como muchas experimentaciones que ha tenido la antropología, por ejemplo, como que este campo de la memoria ya no solamente está en la historia sigue teniendo un papel relevante, pero como que se empiezan a conjugar muchas prácticas, ¿no es cierto? Entonces, primero entonces volver a insistir que nosotros tenemos una misionalidad participativa en las investigaciones.
y que esa misionalidad participativa es la que propicia eso que acabo de mencionar sobre esa mezcla o como esa intersección como de distintas prácticas metodológicas y pues como disciplinarias, ¿cierto? Y entonces ahí es cuando, por ejemplo, el museo tiene un fuerte que son los testimonios, ¿cierto? Como que su primer trabajo estuvo relacionado con recoger esos testimonios que se pudieran albergar frente a las distintas historias sobre el conflicto. Entonces, hay un banco de testimonios en el museo, justamente en el Centro de Recursos, que busca tener o darle un espacio a esos distintos relatos, ¿no es cierto? Que incluso tiene que ver con eso que les contaba de esos primeros testimonios que iban y preguntaban directamente por el hecho victimizado, ¿cierto? Pero entonces, con ese trasegar de la pregunta por cómo podemos investigar la memoria participativa en el museo, es que se empiezan a generar otras metodologías, ¿cierto? Entonces, como que justamente los recorridos, la cocina, también como que los talleres empiezan a tener más relevancia y justamente en este momento estamos como que trabajando el tema de líderes sociales con dos organizaciones específicamente de la ciudad de Medellín, organizaciones de jóvenes. Y ahí como pues, nos hacíamos una pregunta, ¿cómo poder preguntar sobre los impactos de las violencias actuales sobre los procesos organizativos sin que solamente ellos nos cuenten su historia, como solamente que nos cuenten a través de una entrevista o a través de un ejercicio de testimonio, sabiendo además que estas organizaciones tienen una posición política, que estas organizaciones además tienen una capacidad de construcción colectiva, que tienen pues como limitar metodológicamente desde el museo algo que ellos son capaces de dar muchísimo más allá del testimonio. Entonces ahí es que también se empieza a generar otras estrategias o como a recoger más bien otras estrategias, como por ejemplo una que recientemente hemos estado como tratando de estudiar, que es la memoria histórica razonada. Es cómo poder generar o cómo poder dar eso como un paso a un testimonio, pero un testimonio crítico. Un testimonio que no solamente habla de su pasado, sino de un contexto actual. Eso implica entonces que tengamos que hacer unos talleres con estos colectivos, unos talleres que a partir de brindar el análisis o como elementos de contexto que propicien una discusión, que propicien un debate, ellos puedan hablarnos de su trayectoria, pero también haciendo una comparación de su lugar específico en un territorio, desde sus acciones concretas y políticas, pero también conectándolo con el entorno y el contexto nacional, con el contexto regional, a partir de una pregunta específica, en este caso el tema de las violencias contra líderes sociales en el marco de los acuerdos de paz. ¿Cierto? Entonces como que esas metodologías empiezan a difuminarse. Otra de las experiencias que tuvimos recientemente y una de las discusiones que teníamos dentro del equipo de investigación es que estamos acompañando un proceso de jóvenes que a través de su ejercicio de ser barberos, ellos empiezan a preguntarse, hey, ¿qué hacemos con todos estos testimonios, todos estos cuentos que nos traen nuestros clientes y que justamente hablan del conflicto? Entonces, como que el tema de formarlos en recolección de testimonios no solamente se queda en cómo generar una pregunta sobre tal tema para recoger ese testimonio, sino entonces como la práctica de la barbería te permite hablar del contexto del conflicto armado, cómo entonces empezamos a jugar con todos esos elementos de su oficio para hablar del contexto del conflicto. Y ahí es que nosotros, por ejemplo, hablábamos en un momento de hacer un taller con ellos más del análisis territorial. Ellos tienen particularmente su lugar de trabajo en la estación Caribe del metro y ellos buscan el Museo Casa de la Memoria.
empezábamos a ver entonces que su lugar de trabajo tiene ciertas similitudes con el museo, y es la cercanía con el río Medellín y en el caso del museo con la quebrada Santa Elena. Cómo esas características territoriales entonces nos permiten hablar de su lugar de trabajo, de su lugar de enunciación, y veíamos necesario, por ejemplo, hacer un taller de recorrido territorial y hablar de los, digamos, del guión externo del Museo Casa de la Memoria. Hablar y ese taller del guión externo, de hacer un recorrido, es labor del equipo de pedagogía, no tanto de la investigación, pero finalmente nosotros lo veíamos como una estrategia también de investigación con ellos para propiciar debates y propiciar como análisis desde su quehacer como barberos para pensarse más sobre el tema del conflicto. Ahí entonces es cuando los equipos de pedagogía e investigación se empiezan a juntar, cuando las estrategias empiezan a tener como unos límites más difusos y en los que entonces, insisto, la investigación no se queda solamente en el tema del testimonio, de la pregunta concreta, de la entrevista, sino que entonces tienen que empezar a interactuar con esas otras estrategias, por ejemplo, pedagógicas, de análisis territorial, de prácticas artísticas, porque también es necesario recordar que en términos de memoria y más sobre el conflicto, nosotros estamos ante unas características particulares que tienen que ver con la evocación, ¿no es cierto? O sea, cómo podemos, como decía Laura, motivar la memoria desde ese evocar los sentidos. La memoria tiene que ver muchísimo con lo simbólico, con lo sensitivo, con nuestra experiencia física, también mental, psicológica, sensible. Y ahí es cuando tenemos que ampliar como nuestro espectro de herramientas de investigación, entendiendo además que por el dolor que atraviesan muchas de estas historias, nosotros tenemos también que tener una cautela frente a lo que las personas tampoco quieren nombrar, lo que quieren conservar para sí mismas o lo que también quieren olvidar. Con esto último, insisto, y también vuelvo al tema de las imposiciones epistemológicas. No siempre la memoria, pues, o sea, nosotros como investigadores tampoco podemos imponer que la víctima nos hable de toda su experiencia frente al conflicto, sino también entender que más allá de generar una construcción o como una verdad objetiva sobre la memoria, nosotros estamos propiciando unos diálogos sobre lo que para esas personas significa su experiencia en ese contexto de violencia. No es tanto, digamos, como que sacar una verdad, recoger una serie de voces o de relatos para poder esclarecer, como por ejemplo si lo tiene la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad o la Jurisdicción Especial para la Paz, sino que nosotros como museo tenemos más algo desde lo sensible, desde la educación, para precisamente generar unas pedagogías que sensibilicen a otros públicos para comprender esas distintas experiencias de vida frente al conflicto. Bueno, eso es básicamente como lo que les queríamos compartir como de estas experiencias de investigación y pedagogía, también entendiendo pues como los tiempos que tenemos. Muchas gracias, Natalia. Bueno, y finalmente, retomando un poco de lo que Natalia nos decía en la pregunta pasada sobre esas dificultades frente a las formas de narrar el conflicto y la memoria, queremos traer la conversación a lo que sucede actualmente, lo que sucede hoy. Colombia está viviendo una crisis que admite lecturas y salidas diversas, la gente se está movilizando, hay nuevos actores en las calles, como los estudiantes, o más bien los jóvenes, pues algunos ni siquiera son estudiantes, quienes están haciendo reclamos por una cantidad de problemas acumulados, para que una cantidad de problemas acumulados sean enfrentados.
Los problemas de desigualdad, de falta de futuro, de implementación del acuerdo de paz, del asesinato de líderes sociales, las reivindicaciones ambientales de los pueblos indígenas, del abuso policial. Durante el último mes hemos visto la resistencia de los jóvenes al no futuro, al olvido. La situación actual también nos conduce a preguntarnos cómo la construcción de memoria está contribuyendo al cuestionamiento sobre las desigualdades sociales estructurales. Y frente a eso, y ya para terminar como esta ronda de preguntas y abrir el debate y los micrófonos para todos los que estamos en la conversación, querríamos hablar un poco sobre cuáles son los retos que enfrenta la construcción de memoria en el panorama actual del país. Perdón, Nati, ¿vas a hacer tú o? No, dale tú. Bueno, dale. No, que quisiera retomar pues algo recurrente que lo ha mencionado tanto Nati como yo, y es la necesidad de pasar también ese conflicto por el cuerpo, ¿cierto? Ya muchas personas les ha tocado, ¿cierto? Han sido violentadas directamente. ¿Qué pasa también con la persona que tal vez no? ¿Sí? ¿Cómo llegar y sensibilizar de una manera en que esto de verdad atraviese? Y lo digo porque obviamente estas manifestaciones, esta indignación tiene que convertirse en un sentimiento de esperanza, de no solo de rabia, o sea, y no quiere decir que la rabia no sea importante, sino que esa rabia transformarla, ¿cierto?, en algo que nos permita tener un futuro con lógicas, que transforme esas lógicas de la guerra, como también lo mencioné al principio. Entonces, yo creo que para mí es eso, importante que en estos momentos de efervescencia también haya un momento para transformar esos sentimientos, ese sentirse indignado por todas esas violencias estructurales, por todos esos acumulados, y plantearse realmente unos objetivos claros frente a escenarios diferentes, frente a agendas políticas diferentes, que en este momento pues es lo que se solicita con todas esas movilizaciones que vemos en este momento. Y importante también lo que decía Angélica, que no son solo ya estudiantes, ¿cierto? Es una juventud que también se mueve, digamos, de manera informativa por redes sociales. Ya no son los medios tradicionales de comunicación, sino también esos medios alternativos, los que hay que darles apoyo, potencia, difusión, porque es desde ahí donde se está informando desde la comunidad, para la comunidad. Entonces, esas eran las cosas que quería mencionar sobre la situación actual. Sí, complementando pues lo que dice Laura, particularmente en los últimos días el museo se ha visto también convocado a abrir sus espacios, digamos como que, y pues como retomando lo que mencionábamos al principio, que el museo no solamente está compuesto por salas de exposición, sino también por espacios internos y externos que buscan congregar a las personas en un inicio para hablar justamente como de sus historias de vida, de todo a lo que les ha sucedido en el contexto del conflicto. Ahora nos vemos abocados es justamente a abrir esos espacios que son, por ejemplo, el auditorio, que son los corredores alrededor del museo, que son los espacios verdes y los contenedores que están al lado de la quebrada, en Santa Elena, justamente para que los habiten los distintos colectivos que quieren estar ahí. Una de las dificultades también ha sido, pues, obviamente la pandemia. Este es un tema, pues, que ya sabemos, pues, cuáles han sido las limitaciones que nos han puesto, pero que ahora, pese a esas condiciones de salud pública en las que nos encontramos, todos estos colectivos están volviendo y habitando los espacios públicos a través de las marchas, a través de los plantones, pero a través de también acciones
culturales y también como del quehacer, del oficio, por ejemplo, de la costura, de la pintura, del stencil, de la palabra, y que se han acogido últimamente a los espacios del museo. Entonces es como justamente pues como que en la construcción de la estructura de esta institución, pero también como en la apertura del diálogo de los contratistas y funcionarios que hacemos parte de él, también propiciamos justamente esos espacios que permitan, pues, digamos, como permanecer y divulgar esas exigencias que muchos colectivos están generando en este momento, pues como de fuerza en la palabra, en lo público, ¿cierto? Entonces, como entender que nuestra labor no solo se limita a las salas de exposiciones. Bueno, muchas gracias a Natalia y a Laura, y la idea es que a partir de ese momento comencemos nuestro espacio de debate. El micrófono está abierto, el chat está abierto para quienes quieran hacer sus preguntas, sus comentarios. La idea es que eso sea un diálogo entre todos y construyamos en torno a lo que hemos hablado. Entonces, vamos pidiendo la palabra, levantamos la mano, o por el chat los podemos leer. Listo, profe, dale. Perdón, pues se me la voz pues no me va a dar. Bueno, sí, la idea es que pues muchísimas gracias porque ya cerrando esta primera presentación de nuestras invitadas Natalia y Laura del Museo Casa de la Memoria de Medellín, que ha sido bastante interesante, ilustrativa. Abramos un espacio de diálogo con los demás compañeros del grupo de investigación y de los otros invitados que están acá con nosotros. Es nuestro primer diálogo en el marco pues de lo que al principio Angélica nos presentó, y es una serie de reuniones cada 15 días que los seguiremos invitando a ustedes, y cada vez más esperamos que se vinculen las personas de la comunidad y algunos otros estudiosos, investigadores, actores del territorio, personas que habitan y que también actúan los territorios, para que crezca el diálogo. Y cerrar con, está de moda la palabra gran diálogo, ojalá ocurra el gran diálogo nacional. Nosotros lo habíamos planteado así, cerrar con un gran diálogo, con un espacio tal vez de un día, esperamos que ya en medio de una mayor presencialidad y si no en modalidades virtuales y también presenciales. Ustedes muy amables nos han ofrecido el espacio del museo para un evento como este, entonces muchas gracias. La idea es que Territorio en Diálogo nos convoque a todos permanentemente, y pues simplemente recordarles que nuestra gran pregunta es por la condición del territorio como víctima. Es una gran pregunta que nos invita a que revisemos en dos espacialidades particulares, territorios muy especiales, en esa relación del territorio y el agua, que se funden en uno solo y que han sufrido sistemáticamente esa condición que hoy nos preguntamos lo llevaría a aquello que está contenido en los acuerdos y que había sido de paz con las FARC y que había sido anunciado desde antes, incluso con la ley de víctimas, sobre territorios enteros en condición de víctimas. Entonces, pues simplemente es como hacer un recordatorio antes de darles a ustedes la palabra para que por favor intervengan y hagan sus preguntas y aportes. Entonces recordarles que obviamente pues desde un enfoque del pensamiento crítico y desde la mirada del pensamiento ambiental que Angélica presentó muy claramente desde el principio, estamos observando preguntas en torno a unos conceptos clave que serían territorio, hábitat, ríos, paz territorial con justicia social, el territorio como víctima y reparación integral y no repetición. Este primer diálogo pues aporta mucho
Y con esto simplemente quiero abrir a que todos intentemos hacer aportes, preguntas. Invitamos a que abran su cámara cuando vayan a interactuar o a preguntar o a intervenir, y pues queda abierta los micrófonos y las cámaras. Gracias. No tienen que pedir la palabra, pueden ir, bueno, Natalia ha solicitado la palabra, pero pueden ir tomando el micrófono. Natalia. Sí, creo que pues como cuando hace un contexto sobre el proyecto de ustedes, como de los ríos como víctimas, recuerdo lo que recientemente, pues como palabras, frases que han surgido recientemente relacionados con esto, como con comprender que los territorios son víctimas y son palabras que desestiman o que desvalorizan pues como la necesidad de hacernos esta pregunta. Son personas que han mencionado que cómo se le va a preguntar algo a un río, que cómo se le va a cuestionar algo a una montaña, que cómo va a hablar. Pero es que justamente esa es la labor de la investigación. Comprender, por ejemplo, desde el análisis territorial, que es que el territorio no es solamente esa característica geográfica, sino todas las prácticas sociales que allí ocurren, y cómo el territorio y las prácticas empiezan a tomar sentido uno con el otro. Y sabemos perfectamente todas las historias de violencia que recorren o que transitan por los ríos, los cuerpos que han sido asesinados y están allí, han pasado por allí, cómo se ha pretendido silenciar tantas historias a través de esa desaparición forzada en los ríos, por ejemplo, siendo una de los casos, de los tantos casos, también como de todos los proyectos, los megaproyectos, los proyectos económicos que allí han estado y que también se ha evidenciado por muchas investigaciones, justamente cómo se han relacionado con el conflicto y los actores armados. Antes, por el contrario, la pluralidad de estrategias de investigación podrían acogerse, incluso crear muchas más al hacerle esa pregunta a los territorios. El audio, el video, el arte, también como las formas de comprender cómo las distintas personas han habitado estos territorios, nos darían la capacidad precisamente de hacerle esa pregunta, por ejemplo, a los ríos. O sea, es comprender que no es solamente esa figura geográfica que está allí, sino todo lo que sucede a su alrededor. Muchas gracias. Qué pena, Angélica, tú cortinas. Aunque yo no sé si tú tienes, bueno, Laura también pidió la palabra. Y luego la profe Maribel. Bien. Gracias. Sí, conectando con lo que dice Natalia, en el museo tenemos una exposición, está disponible de manera virtual, si la quieren ir a visitar, ir a recorrer, que se llamó Geografías de la Verdad, ¿cierto? En esa exhibición hay una frase que a mí se me quedó en la cabeza y ahí mismo la traje pues a colación, que se llama "Estas aguas arrastran lo indecible". Entonces, y en esa exposición efectivamente se plantea cómo hablar de verdad en un territorio como el nuestro. O sea, la verdad es tan compleja como el territorio colombiano. Y o sea, cómo encontrar en esas diferentes Colombias que hay, qué fue lo que realmente pasó y cómo hacer que esto confluya en eso, un gran diálogo nacional, y que obviamente resalte y tenga en cuenta y valore todas esas realidades territoriales y complejidades que de acuerdo a estos lugares se vivieron durante el conflicto. Listo, profe, puedes abrir el micrófono. Itza también, todos.
Hola, buenos días, muchas gracias por el espacio, a las invitadas, a quienes están organizando este evento, por la oportunidad del diálogo. Yo, dentro de lo que estaban hablando ahorita las invitadas, pues la verdad es que me llama mucho la atención que resaltan ese papel que ha tenido el museo en la metodología, ¿cierto? Creo que el museo, justamente por esa intención pedagógica, nos ha enseñado a muchos, a quienes estamos en la investigación, que el tema es más allá de lo académico y que las formas como se expresa lo académico, la memoria también tiene que pasar por otra manera de preguntar, por otra manera de entender y de sentir incluso lo que son los ejercicios de memoria, y creo que ahí el museo tiene una experiencia de la que todos aprendemos como ciudadanos y como investigadores académicos también. Sin embargo, en un momento alguien hizo un comentario así como suelto, no recuerdo si fue Natalia Laura, que los principales visitantes del museo han sido casi siempre personas del extranjero, y eso no llega, no, pues eso es muy interesante porque qué bueno que eso pase y que la gente venga acá y a Medellín se interese por, no sé, un turismo también histórico, qué sé yo, pero también le deja a uno el cuestionamiento de que tanto entonces se está logrando realmente esa pedagogía con la ciudadanía, con las personas del común, más allá de que a veces se hacen visitas de colegios o instituciones académicas. Casi que yo, no sé, de pronto estoy equivocada, el museo tiene el territorio adentro, porque nosotros vemos en las exposiciones y en los diferentes eventos que hacen esas expresiones del territorio dentro de las paredes del museo, y eso es muy importante. La pregunta mía también es si el museo también está en el territorio, ya que no siempre todos los ciudadanos van a ir y todas las personas van a ir a un espacio específico en el centro de la ciudad a visitar para conocer el conflicto. La pregunta es si hay también iniciativas en ese otro sentido, o si hay expectativas de lograr eso también. Yo sé que en épocas de pandemia y de todo lo que estamos viviendo puede ser difícil, pero sí me surgía a mí esa inquietud. Para mí es muy claro el territorio dentro del museo, pero no sé qué tanto esa otra relación del museo en el territorio se pueda estar viendo. Entonces era más, no sé si es una pregunta, un comentario, pero sí algo que me surgió cuando ustedes estaban hablando. Muchas gracias. Sí, Maribel, el comentario lo hice yo al mencionar que contábamos con mediadores bilingües. Para como ampliar un poco esto, quienes más nos visitan de manera espontánea, digámoslo así, o sea, el visitante que llega a pie, ¿sí? Así le denominamos, es extranjero. Mientras estuvimos abiertos y bueno, todavía lo estamos, quiero decir que antes de que sucediera todo lo que pasó en el 2020, el porcentaje sí era mayor de visitantes a pie extranjeros. Era, digamos, un 60 extranjero, 40 nacional. Ya en las visitas guiadas presenciales y en los recorridos virtuales que actualmente ofertamos, ese porcentaje se modifica un poco. Ahí, digámoslo, sí es un público nacional y en especial instituciones educativas, públicas y privadas de la ciudad, quienes solicitan estos servicios ya o este acompañamiento del equipo. Tu pregunta me parece súper pertinente, es decir, sí, en el museo ahí está el territorio, pero en el territorio ¿dónde está el museo? Y es un reto constante que tiene el museo. Una compañera del museo decía, yo quiero tener una pelota como la del INDER, ¿cierto? El INDER va a cualquier parte, pone una pelota y ahí se desarrolla todo. Entonces ella nos decía, pues haciendo como el símil, ¿cuál es la pelota del museo? Y eso es un reto que tenemos. Sobre todo también para trabajar con niños y niñas sobre el conflicto armado. Pero voy a mencionar dos cosas. Primero, hay una estrategia de itinerancias. Nosotros tenemos unas exposiciones itinerantes que, como el nombre lo dice, ¿cierto? Viajan por algunos sitios de la ciudad. Entonces, desde ahí hay una apuesta por salir del museo, por abrirse a estar en otros lugares y dialogar en otros contextos con los contenidos del museo.
Y la otra es que el año pasado se inauguró en el museo, esto fue una iniciativa del área de lazo social, una sala de exposición que se llama Territorios. Esta sala como tal se busca que a futuro, en este momento tiene una exhibición, pero se busca que allí albergue exhibiciones propias que hagan las comunidades, ¿cierto? O sea, de procesos organizativos de comunidades lleguen al museo y puedan exponerse ahí. Si bien bueno, ahí entonces se están volviendo al museo, pero eso implica que entonces ya hay un reconocimiento de labores de recolección, de cuidado en las comunidades y que el museo puede apoyarlos también desde una labor, por ejemplo, museográfica, ¿cierto? Entonces, como esas dos experiencias para hablar un poco de tu pregunta y de tu comentario. Gracias. Gracias. Profe John, tiene el micrófono. Muchas gracias, Angélica. Buenos días a todos y a todas y muchas gracias a Laura y a Natalia por esa exposición tan interesante y gracias a los profesores y a los investigadores e investigadoras de la universidad que nos permiten esta participación y esta interacción con el Museo de la Memoria. Veo pues, digamos, muy interesante esta presentación y esta participación nuestra y también pues en la medida en que este planteamiento se enmarca en una mirada alrededor de lo que hemos denominado los 40 años de la Escuela del Hábitat, que ha sido una escuela con un alto nivel de participación en procesos sociales, no solamente de, digamos, del concepto general de hábitat, como fue planteado al principio, sino de particularidades de intervención en la ciudad alrededor de aspectos como vivienda, como pensar el territorio, como participación en políticas públicas, etcétera. Muy interesante, pues, digamos, enmarcarnos ahí y con este ejercicio que vienen haciendo como investigadores acerca de ese territorio. Precisamente hay una tesis que estuve mirando en estos días de un concepto que se llama territorios en duelo, que es muy interesante en la medida en que pues, hacemos como una mirada acá, como lo que Cecilia nos plantea alrededor del concepto de territorio como víctima y los aspectos derivados del territorio en relación con esto. Creo que, digamos, este planteamiento que nos hace Laura y Natalia tiene una alta, digamos, importancia, pero lógicamente pues habría como que hacer algunas reflexiones que yo creo que pueden hacerse para aportar como desde otros escenarios digamos, impulsar y profundizar este planteamiento. Yo parto de un planteamiento general de la ciudad de Medellín. Medellín seguía a través de un plan de desarrollo. Voy a hablar de estos 4 años. Ese plan de desarrollo, pues lógicamente tiene un planteamiento que se llama Medellín Futuro. Yo creo que una preocupación puede ser es que en ese plan de desarrollo el planteamiento del museo no se visibiliza en una forma importante, como debe ser, porque es que el museo está asociado, como ustedes lo han planteado, al problema de las víctimas en la ciudad de Medellín, e inclusive pues hemos visto que desde las entidades gubernamentales veían estos días una intervención de la alcaldía donde se plantea pues que Medellín es una de las o es la ciudad con una de las mayores cantidades de víctimas en Colombia. Entonces, pues valdría la pena como empezar a hacer una pregunta, ¿cierto? A ver, si este es un problema, digamos, de alta importancia y tenemos un vehículo que es fundamental como es el museo, ¿qué pasa en su relación con el plan de desarrollo? Ese es como el primer elemento, como pregunta, ¿cierto? Y yo sé que estos aspectos afectan también directamente muchas de las actividades del museo desde el punto de vista de su desarrollo. Pero, pues evidentemente, lo que también nos podría llevar a mirar este ejercicio es que, digamos, el concepto de museo como tal, y eso lo planteaba Maribel ahorita, también lo podemos reflexionar en el sentido en que si el museo es un articulador de ciudad desde el punto de vista de las víctimas, puede estar enmarcado en el planteamiento de Medellín Futuro alrededor del concepto de Medellín
como la ciudad innovadora, la ciudad, digamos, más, digamos, la de los grandes territorios innovadores, etcétera, y que se pueda desvirtuar un planteamiento como es esta mirada del concepto de museo. Yo creo que el concepto de museo no puede caer en la misma mirada que en un momento dado puede caer inclusive la escombrera alrededor de la cual ya se están empezando a hacer los conceptos del comercio y el desarrollo comercial de la escombrera para venderse como un lugar turístico, sino que la escombrera también vale la pena, digamos, difundir y desarrollar la mirada que Pablo Montoya está haciendo en este momento alrededor de la sombra de Orión y mirar los impactos que tiene ese planteamiento de, digamos, museo alrededor de esa mirada, o el caso, por ejemplo, de las escaleras. Yo creo que valdría la pena que empezáramos inclusive también como académicos a ir haciendo esas diferenciaciones, porque eso es lo que nos permitirá, digamos, tener la claridad, ¿cierto? O sea, y poder apoyar inclusive al museo en muchas de sus iniciativas. El museo tiene un valor desde el punto de vista cultural, pero no solamente cultural, sino un valor desde el punto de vista político, porque es un valor que nos permite cuestionar las acciones que desde el punto de vista de la vida humana y los derechos se han desarrollado en una sociedad. Y en ese sentido el museo es en última instancia también ese vehículo de memoria de una ciudad que evidentemente inclusive en este momento puede estar en disputa frente al problema de la ciudad competitiva versus la ciudad, le voy a colocar un nombre, la ciudad memorizada. Entonces aquí vale la pena como empezar también a mirar eso. Un aspecto que me parece importante también destacar y que valdría la pena en el planteamiento pedagógico, y es la relación con de la memoria y la historia. Yo creo que vale la pena hacer esa mirada porque uno de los grandes problemas que tenemos en la ciudad de Medellín, bueno, y en este país, es el problema de que la historia y la enseñanza de la historia fue suprimida de los planes de estudio en la década del 90 a través de la Ley General de Educación. Y apenas estamos empezando a recuperar la enseñanza de la historia, sobre todo para los estudiantes de los grados antes de la enseñanza universitaria. Y eso yo creo que es importante porque no solamente el problema de la historia, sino que es el problema de la paz. No olvidemos que fue aprobado, digamos, en la época de, digamos, la discusión del acuerdo de paz, una cátedra de paz en nuestras instituciones educativas, cátedra que en muy pocos de las instituciones se ha, digamos, instaurado. Inclusive podemos preguntar, nosotros podemos hacer un balance en la Universidad Nacional, cuántas cátedras de paz tenemos en la Facultad de Arquitectura, y yo creo que no llegamos, pues tenemos un déficit, por no decir que no tenemos. Entonces, yo creo que valdría la pena como empezar también como a mirar eso, a ver cómo esta cuestión de la memoria se interactúa con la historia, porque aquí es donde viene algo que me parecería importante alrededor también de lo que dice Maribel, y es cómo podemos hacer y podemos apoyar ese trabajo tan importante del museo alrededor de la interacción con lo que inclusive el grupo de investigación que, digamos, nos acompaña, desarrolla en los territorios. Es decir, es que nosotros podemos también, y esa es, digamos, otra mirada, y creo que es una insuficiencia, porque evidentemente como este es un problema que tiene relación con el aspecto público, pues evidentemente puede tener limitaciones. Y es que la memoria debe estar en los territorios, porque es que este no es un museo de ciencia, hablo que no es un museo, digamos, como el Museo de Arte Moderno o como el Museo de Antioquia, sino que es un museo que tiene otra particularidad y es el Museo de las Víctimas. Y las víctimas son un problema que tiene una amplitud mayor al concepto de la ciencia y al concepto inclusive del arte. Y entonces habría que mirar en ese concepto de ecología de saberes que planteaba ahorita, creo que era Natalia o Laura, de mirar cómo podemos, digamos, plantearnos museos, y evidentemente la itinerancia lo permite, es museos barriales, por ejemplo, sobre todo teniendo en cuenta en que nuestra ciudad va a ser convertida en distritos. Ayer veía que planteaban el distrito comercial del centro y evidentemente pues el presidente estuvo en el distrito de las artes, y en la disputa también por los territorios, para los profes que están en esa mirada, pues yo creo que también nos tiene que llevar a la disputa por la denominación de nuestras ciudades. Los barrios, evidentemente, cada día pues van a estar
es arrinconados al concepto de distrito. Entonces, yo creo que el aspecto de la memoria ya puede estar también en las memorias barriales. Y creo que es ahí donde en un momento dado muchos de nuestros ejercicios, sé que lo hemos hecho, pero muchos ejercicios pueden estar alrededor de la recuperación pedagógica, y ahí puede estar un modelo, y es un modelo pedagógico de memorias barriales que permitan no solamente escribir la memoria de los barrios, sino vivirla, como ha notado Natalia, desde el punto de vista de la memoria viva. Y creo que por ahí hay un aspecto supremamente importante. Finalmente, disculpen pues que pronto esté echando mucho cuento, pero finalmente mi planteamiento es el siguiente también. Ojo con, en un momento dado, la positivización del concepto de víctima. ¿Por qué? Porque si no olvidemos que estamos en un sistema que todo lo va volviendo un objeto. Ya, entonces empezamos a vender las manillas de las víctimas, empezamos a vender las flores de la víctima y se nos va convirtiendo la víctima en un objeto comercial. Yo creo que es muy importante plantear de que el problema de la memoria no es un problema de la positivización, sino que es un problema del sentido. Y por lo tanto, el problema de, como decían ahorita, de la emoción y el problema del afecto es central. Y por lo tanto, inclusive hoy hay un gran debate y un debate muy importante que entra y es la vinculación de las emociones al territorio. Y eso es fundamental. Tanto inclusive que en algunas de las discusiones en las que participamos relacionados con la política de protección a moradores, en los hechos de vida no se miraba el aspecto de la emoción, las emociones y cómo las emociones forman parte también de los hechos de vida y en un momento dado tienen que tener una indemnización. Entonces, creo que eso es supremamente importante porque nos lleva a que el concepto del hábitat también pasa por las emociones, el concepto de territorio pasa por las emociones y evidentemente la tristeza no puede ser un elemento de mercantilización, sino que la tristeza tiene que ser un elemento fundamental de la individuación que nos permite en un momento dado tejer lo social. Creo pues que ahí puede haber otra mirada. Muchas gracias y disculpen de pronto mucho tiempo invertido. No, gracias a usted, profe. Y antes de que Natalia pues responda de alguna manera las preguntas, quería preguntar si alguien más tiene otra pregunta para que la haga ya y luego Natalia pues como recoja los diferentes comentarios y preguntas que se han hablado. Pues si alguien más tiene una pregunta puede tomar el micrófono en estos momentos, o si no, pues ya Natalia puede responder y comentar un poco sobre lo que estamos hablando. Sí, respecto a lo que comentaba el profesor John, pues por un lado me llama mucho la atención como el que sí, las víctimas, si la comprendemos de esa única manera, no solo se vuelven objetos comerciales, sino objetos de conocimiento. Y ahí es cuando nosotros como investigadores siempre tenemos que hacer una autocrítica constante, porque también pasa que ya se convierte que a la persona o a los colectivos solo los vemos de esa manera y se vuelven nuestro producto de conocimiento dentro de las investigaciones. Por el otro lado, respecto a al rol pues, del museo en medio del plan de desarrollo y de las distintas administraciones, pues retomo también como lo que había mencionado anteriormente, y es que el museo está constantemente cada 4 años en medio de disputas sobre los discursos que se desarrollan en su interior sobre la memoria. Y pues yo creo que ustedes lo han visto, hemos pasado por diversidades de posiciones a través de sus direcciones, y ahí el papel de estas organizaciones y entidades, si bien públicas, pueden ser también privadas, que hacen un seguimiento justamente a lo que pasa con estas instituciones que tienen un rol relevante en el contexto de transición hacia la paz. Por ejemplo, en las anteriores administraciones, yo recuerdo mucho las notas periodísticas que hacía Hacemos Memoria, que es un proyecto de la Universidad de Antioquia. Y justamente hacía un constante seguimiento y unas preguntas muy puntuales
a las direcciones anteriores sobre cómo era su relacionamiento con las organizaciones de víctimas, cuál era su intención conceptual, también política, frente a su dirección en el Museo Casa de la Memoria. Y si en el caso de ser posible, ahora que la Escuela del Hábitat se está haciendo esta pregunta por la memoria a través de hoy en los territorios, pues ojalá podamos establecer constantes relacionamientos precisamente para que no solo la Universidad Nacional, sino que muchas otras instituciones puedan hacer una observación constante al Museo Casa de la Memoria, porque precisamente eso es lo que permite generar unas discusiones en lo público que le dan orientación también a las instituciones responsables de todo lo que atañe a la ciudadanía en el país. Y finalmente también yo quisiera recalcar que precisamente entendiendo que la memoria está más que en el museo, está en los territorios y con las organizaciones. Nosotros como museo entendemos que somos como un espacio que alberga, que tiene la capacidad de albergar muchas de esas memorias, pero que también respeta y le da mucha más importancia a esas construcciones de memoria de los colectivos. Y por ello es que pues también este espacio es como para comentarles, informarles que desde los museos, desde los equipos que hacen parte del museo, justamente se están desarrollando unas estrategias, por un lado, para hacer una formación en museos comunitarios, por ejemplo, un acompañamiento de cómo se podrían desarrollar, apoyar estas iniciativas de museos comunitarios en el país, pues al menos en la ciudad, teniendo nuestro alcance, pues teniendo en cuenta nuestro alcance también como de recursos humanos y económicos. Y también hay experiencias concretas que aquí pues tengo como la referencia de otras estrategias que ha tenido el museo, como un café a la orilla del río, que fue justamente un proyecto que se desarrolló en Puerto del Río y que tenía justamente esa intención, hacer una formación en investigación comunitaria en este territorio, en Puerto del Río. Entonces, como desde esta institución también comprendemos que es que nosotros no somos el lugar donde construye la memoria, sino que también nosotros debemos propiciar esas otras estrategias, proyectos desde las comunidades, también entendiendo su independencia y pues como su autonomía más bien en los relatos que ellos mismos quieren construir sobre sus experiencias de vida. Eso era como puntualmente lo que quería mencionar sobre el programa. Bueno, no sé si Laura tiene algún comentario sobre esto que estamos hablando. No, más allá de lo que dice Nati, pues que es lo que comparto, sí, en reconocer pues que en el museo sí han habido otras formas de ir al territorio. Esa es una que mencionó Nati. También el año pasado hubo un proceso educativo que se llamó Gestoras Territoriales de Memoria. Fue una réplica de temáticas alrededor de la memoria, de la reconciliación, de la construcción de paz, que se dio en diferentes comunas de la ciudad a partir de mujeres gestoras en esa comuna. Entonces, a esas hubo una etapa de formación, de acompañamiento a estas mujeres, y ya ellas llegaron a sus territorios y con alrededor de más de 140 niños y niñas de la ciudad generaron estos talleres de reflexión sobre las temáticas de la violencia, el conflicto, pero también de construcción de paz y reconciliación. Entonces sí, o sea que es una tarea constante, la salida del museo, la apertura del museo a los territorios, y que resaltar pues que han habido esas acciones y que ojalá, como dice Nati, haya una articulación también con diferentes escenarios, no solo académicos, sino de todo tipo, en el que haya también una exigencia constante porque esas acciones continúen, por apoyar esas acciones en conjunto y en territorio.
Bueno, también quiero recordarles que les compartimos por el chat un link que los lleva a un formulario para que pongan ahí su información, su dirección para recibir esta publicación que desde el museo nos quieren compartir a los que estamos pues acá en esta sesión de Territorio en Diálogo, entonces para que lo diligencien y puedan recibir pues este compartir desde el museo. Bueno, ahora el micrófono será para Itza como coinvestigadora y ya para ir llegando como a un cierre, escucharemos también al profe Juan. Bueno, buenos días. Muchas gracias a Laura, a Natalia, al museo por la participación, a cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta primera sesión de Territorio en Diálogo, aún en medio de la coyuntura pues que hoy sabemos que nos convoca también. Yo creo que nos han hecho un abrebocas pues muy interesante de temáticas y de conceptos que iremos abordando en los diferentes escenarios que vamos a tener en Territorio en Diálogo. Así que a los que están aquí pues quedan invitados cordialmente a seguir pues, la agenda y muy importante pues como todos estos debates a los que nos ha aportado la profesora Maribel, el profesor John, porque creo que de eso se trata, precisamente de construir un diálogo alrededor de un tema tan complejo como es el conflicto armado en nuestro país. Entonces yo le doy pues como el cierre en ese sentido, como y agradecimientos de parte del proyecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Profe Juan, el profe Juan tuvo problemas de conexión, entonces no no sé si la profe Ceci pueda retomar algo de lo que el profe Juan también tenía para comentarnos ya en el cierre. Sí, el profesor Juan Carlos allá desde su zona rural seguramente. Está enredado en Titiribí. Profe John. Se está enredado en Titiribí, señor. Sí, por allá, en Titiribí. Entonces, no, pues simplemente pues decirles que de nuevo en nombre pues del equipo investigador, de este grupo base de coinvestigadores, Angélica como auxiliar, muchas gracias por tu excelente moderación de esta conversación. Natalia, Laura, gracias por abrirnos las puertas de la casa, del Museo Casa de la Memoria, y porque sabemos que ustedes quieren hacerse cómplices, así como todos los participantes que estuvieron acá, todos quieren estar haciéndose cómplices desde su rol. Ahorita recibí precisamente la respuesta de una mujer entre los, digamos, grupo meta del grupo de Puerto Garza en San Carlos, que lamentó no haberse podido conectar. Ellos a veces tienen dificultades en la conexión. Esperamos que desde el corregimiento de Tutunendo en el Chocó, que es nuestro segundo estudio de caso, también resolvamos algunos de los asuntos. Parte de lo que quería decir, no sé si ya llegó por aquí otra vez el profe Juan, pero parte de lo que nos decía en el chat pues es recordar que estamos en esta metodología como un ajuste metodológico a los talleres participativos, a la lectura del territorio, a la lectura del contexto, del paisaje, a la comprensión de los territorios y de las aguas como sujetos de derechos, ¿cierto? Territorio, como nos lo expresaba claramente al principio Angélica, el territorio es agua, el territorio es tierra, el territorio son las dinámicas, son las personas que lo constituyen, y eso lo hemos entendido y comprendido y lo seguiremos trabajando a lo largo del proyecto. Entonces, pues esperar que la complementación de lo que vayan siendo los diálogos a lo largo del año, de este año y el cierre, que esperamos todos estar invitados. A ver, yo no sé si Juan Carlos está por aquí mandándonos algún mensaje. No, él decía que el profe Juan, nada que se conecta, pero él decía que había unos aspectos de
de lo que ustedes, Natalia y Laura, nos compartieron y que van a ser, digamos, un insumo muy valioso y que tienen que ver y se conectan perfectamente tanto con la, digamos, el enfoque metodológico, pero también conceptual, y en algunas ideas fuerzas como la pregunta por la memoria o las memorias, las víctimas en su contexto territorial. Qué tan interesante lo que nos han aportado ustedes y que lo están trabajando en el Museo de la Memoria, y nos interpela también al grupo como entender y poner, digamos, a los participantes, a los públicos, a las personas que habitan, actúan los territorios, que ellos también se involucren y se sientan concernidos, en tanto se reconoce también el contexto del momento histórico en el que los sucesos ocurrieron o están ocurriendo, las narrativas en perspectiva de pedagogías en pasado y en presente, y cómo se proyectan a futuro en las comunidades que continúan en sus hábitats y territorios, o de aquellos que retornan. Entonces, el profe Juan pues manda este mensajito y lo tendremos en cuenta para enriquecer. También las personas estudiantes de la maestría en hábitat y de otras maestrías que forman parte del equipo de investigación, seguramente hoy no alcanzamos a que escucháramos su voz, como Luisa Fernanda Arango, como Estefanía Flores, como Camila, pues que no nos pudo acompañar, María Camila, ayúdenme. María Camila Sepúlveda y Valeria Flores. Entonces, muchísimas gracias en nombre de todo el equipo, en nombre de la escuela, de la universidad, y continúa la conversación y los esperamos tener en los próximos momentos. Muchas gracias. El profesor Juan Carlos excusa por el momento, pero bueno, les mando un abrazo y muchas gracias. Profe John. Ya, muchas gracias a todos y pues un excelente trabajo. Felicitaciones al museo por esa labor tan interesante, y creo pues que todo esto nos va a dar para un ejercicio supremamente importante desde el punto de vista investigativo. Muchas gracias, feliz día. Muchísimas gracias a todos y todas. Feliz tarde. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas por estar, por escucharnos, por participar. También quisiéramos que las personas que participaron y que estuvieron acá y no nos da el tiempo para hablar todos, para responder las preguntas orientadoras todos, si pueden y si desean ayudarnos y comentar un poco sobre las preguntas que hablamos con Natalia y con Laura, también podremos hacerlo por otros medios, como compartir un documento en Drive, un formulario que nos permita seguir ahondando en estos temas que alcanzamos a esbozar un poco y aflorar en esta conversación. Entonces, muchísimas gracias y esperamos que nos encontremos en el próximo territorio. Bien, gracias. Gracias.